está todo basado en cómo han modificado el metabolismo. ¿Listo? Entonces, membrana lipídica, metabolismo homeostático. ¿Qué otra cosa me habían dicho ahí? Algo que me gustó, ¿cierto? Y que ya lo habíamos visto el semestre pasado. Claramente tiene una información genética, ¿no? Una información genética. Bueno, este metabolismo homeostático, el metabolismo homeostático es de carácter, en general es de carácter proteico, ¿cierto? O sea, muchas de la maquinaria clave en el mantenimiento o en el metabolismo de una célula son enzimas, y las enzimas que están realizando esto son de carácter proteico. Pero eso no quiere decir que no haya enzimas que sean de otro tipo de carácter, que lo vimos el semestre anterior, que son los ácidos nucleicos, también puede ser el ARN, también puede tener características enzimáticas, pero el metabolismo como tal que conocemos actualmente es un metabolismo que está regulado por muchas proteínas, y de esas proteínas tenemos un componente que son las enzimas, ¿no? La información genética, pues que digamos que este ya fue el componente que aislamos el semestre pasado, que yo creo que ya a todos nos queda claro, la información genética es clave, ¿no? En la información genética se almacena todos los datos, se almacena toda la hoja de ruta que necesita esta célula para prosperar, ¿cierto? Se almacena toda la información que nos va a decir cómo se hace una membrana, cómo se tiene que hacer esa membrana, cómo puede ir modificándose esa membrana, el metabolismo, en qué momento utilizamos un tipo de metabolismo glicolítico, cómo cambiamos a un metabolismo oxidativo. Todo eso viene almacenado en el libreto que tenemos en la información genética, y la información genética está almacenada en qué tipo de biomolécula. En ácidos nucleicos, ¿cierto? En la vida son de carácter ácido desoxirribonucleico, pero no quiere decir que los otros ácidos nucleicos no funcionen. Claro que funcionan, ellos son claves en esto. Algo adicional que también mencionaron ustedes, que me pareció muy bonito, es evolución. Y de hecho a muchos que trabajamos en este campo de la biología le llamamos evolución darwiniana. Evolución darwiniana, ¿eso qué quiere decir? Selección natural. Es selección natural. O sea, los sistemas celulares, ¿cierto? La información genética que está almacenada en los sistemas celulares, ellos están sometidos, escuchar otra vez. Ellos están sometidos a cambios aleatorios, y esos cambios aleatorios en algunos casos son deleterios para la célula y salen, se mueren. Pero hay otros cambios que pueden ser adaptativos, y esos cambios que son adaptativos a un medio en particular, esos son los que son seleccionados y permiten a ese organismo avanzar y mantenerse todavía en la Tierra, ¿sí? Evolucionar. Eso es lo que se llama evolución darwiniana, la posibilidad de adaptarse al medio a través de modificaciones de su información genética, y eso puede tener impacto a diferentes niveles de los que estamos hablando hasta el momento, pero casi que muchos de esos cambios impactan directamente el metabolismo, ¿sí? Mucho de la adaptación es cómo yo logro controlar el metabolismo para eso, ¿listo? Entonces ahí, por ejemplo, ya vamos avanzando en esta escala. Algunos mencionan la reproducción. La reproducción claramente es una característica de la vida, o sea que los sistemas celulares se puedan reproducir, y la información genética ya vimos que es clave, ¿cierto? Para darle la mecanística de cómo se puede transmitir de una célula a la otra, y pues ya digamos que la mecanística de la célula es la que le permite dividirse en dos células. La reproducción es una característica de la vida, pero no necesariamente todo lo vivo se tiene que estar reproduciendo constantemente, ¿sí? Por ejemplo, muchas de las neuronas que ustedes tienen en su cerebro, ellas no se van a reproducir de aquí para adelante, ya no se reproducen, pero ellas están vivas, ellas están ahí, ¿sí? Ellas están haciendo
metabolismo homeostático todo el tiempo, tienen su información genética, ¿cierto? Ellas están ahí, no es necesario que ellas estén divididas, pero están vivas. Así que, sin duda alguna, la reproducción es una característica de la vida, pero no excluye que si hay algo que ya nos está dividiendo, entonces no lo catalogamos como vivo, no, está vivo, pero pues simple y llanamente no se reproduce. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Me falta algo? Que ustedes digan. Esa está muy buena. Sí, señora. Esa está muy buena. Muy bien. De hecho, cuando ustedes le preguntan, por ejemplo, ChatGPT, dime las características de la vida, usualmente te tira eso. Pero eso que tú estás diciendo es clave. ¿Por qué? Vamos con unas preguntitas adicionales. Bueno, vamos para allá. A ver, denme un ejemplo de bioelemento. De bioelemento. Y ahí miren, de un ejemplo de bioelemento. ¿Sí? Un ejemplo de bioelemento, el que se les viene a ustedes. Dame un ejemplo de bioelemento. ¿Qué es un bioelemento? La vida. ¿Qué? Son los elementos que se encuentran, que son característicos en la vida. Por ejemplo, ¿el arsénico es un bioelemento? No, pero si se mete en los sistemas biológicos, lo jode. Por eso la contaminación ambiental, ¿cierto? Tenemos mucho de minería que está tirando arsénico a las aguas y nos está intoxicando. Pero entonces, bioelemento, a ver. El agua también. Oxígeno, nitrógeno, calcio, muy bien. ¿Agua es un bioelemento? No, porque el agua no es un elemento. Agua ya es una molécula, ¿no es verdad? No es un bioelemento. Elemento son los átomos que nosotros caracterizamos en los sistemas vivos, en las células, ¿cierto? Todo eso van a ser bioelementos. Potasio, exacto, sodio, magnesio, zinc, ¿cierto? Hierro, muy bien. Oro, dicen oro aquí en el anillo, en la cadena de Diomedes Díaz, no. Bueno, ahora, cambio de tercio. ¿Cuál es la característica común a todas las biomoléculas? ¿Cuál es la característica común a todas las biomoléculas? La característica común a todas las biomoléculas. Todas las biomoléculas. Sí, ¿cuál es ¿qué es lo que caracteriza? Ahora estamos hablando de biomoléculas, ¿no? No de bioelementos, a las biomoléculas. ¿Dime? No. Mira, aquí tienen un dato bueno. Es bueno muchas veces preguntar. Ahorita les voy a contar una historia. No, porque el agua Es es interesante, pero es triste. Y se necesita que ustedes, los microbiólogos que salen de esta escuela, ayuden a entender a los médicos de los hospitales un asuntillo acerca de pero es importante. Ahorita les cuento. A ver, me preguntan, ¿el agua es una biomolécula? No, pero el agua es fundamental para la vida, pero no es una biomolécula, y eso está bueno porque nos lleva a la pregunta, ¿qué característica, qué es lo que caracteriza a todas las biomoléculas? ¿Son esenciales para el funcionamiento biológico de la vida? No necesariamente, porque el agua es esencial para el funcionamiento de la vida. ¿Solubilidad? No necesariamente. ¿Tienen carbono? Por ahí vamos yendo, pero no necesariamente, porque les voy a contar una molécula que de pronto ustedes han escuchado, ¿cierto? ¿Esta la conocen? El dióxido de carbono. El dióxido de carbono no es una molécula, pero resulta que sí hace parte, es esencial, se produce, se genera, pero no es exclusivo, ¿sí? Las biomoléculas, a ver, ¿qué más me dicen por aquí? Orgánicas, poseen enlaces de carbono, están compuestas por bioelementos, ya vamos yendo, sí señores. Entonces, las biomoléculas tienen en común que todas son producidas por los organismos vivos. ¿Sí? Son esas moléculas que sí sabemos que sí las producen exclusivamente los organismos vivos. Por ejemplo, ácidos nucleicos, proteínas, ¿cierto? Los lípidos,
¿Qué otra se tiran? ¿Ah? Los carbohidratos, exactamente, ¿cierto? Estos sabemos que son producidos. Imaginen que mucha gente dice una molécula orgánica. ¿El dióxido de carbono es molécula orgánica? No es molécula orgánica. Más que orgánico, porque el oxígeno es más principal. Exactamente. Una molécula orgánica debe tener como mínimo un enlace entre un carbono y un hidrógeno como para que ya se empiece a caracterizar como molécula orgánica. Sí, pero no es exclusivo. ¿Sí? Por eso se salió del combo. Esta no hace parte de las moléculas orgánicas. Las moléculas orgánicas de metano para arriba, ¿cierto? Y esa la producen los sistemas biológicos. Entonces, el agua es esencial, pero no es una biomolécula. ¿Sí? Los ácidos nucleicos sí son biomoléculas. Los lípidos son biomoléculas. ¿Listo? Tengan presente eso. Bueno, si bien es cierto que nosotros podemos generar el agua en muchos procesos, ¿sí? Eso claramente la respiración celular genera agua, pero no es exclusivo. Ahí en este caso sí es la exclusividad de nosotros. Por ejemplo, un ácido nucleico tú no lo vas a ver producido fuera de un sistema biológico. Por eso, ¿y quién era el que había dicho sí y no para un virus? ¿Quién había dicho eso? O sea, esa es una buena respuesta, porque entonces los virus no dijimos que no, pero resulta que los virus sí y no. Un virión, no. Una célula infectada, sí. Pero es que la célula infectada es el virus adentro, secuestra la maquinaria metabólica de la célula funcionando para ella. Después se libera y vuelve a ser es como un zombie, digamos. El virión no tiene metabolismo, pero una célula que está infectada por un virus, pues el virus está utilizando el metabolismo de la célula y genera una nueva propiedad que es la célula infectada. O sea, ahí el virus adquiere vida. ¿Cómo les parece eso? Y si no me creen, busquen eso. La definición de vida no es fácil, les voy a decir. Eso es algo que me parece curioso, que mucha gente cree que es fácil, pero no es fácil. Y muchas veces los virus son los que complican esto. ¿Qué es un organismo? Es un ser compuesto de sistemas, entidad biológica que tiene la cualidad de estar viva, aquello que tiene un proceso de evolución y que sea ser vivo. ¿Ya no tiran más? ¿Ya se mamaron o qué? Venga, nos tenemos que ir. ¿Qué es un organismo? ¿Cuándo dicen ustedes entonces que es un organismo? Bueno, claramente un organismo ya empezamos a definir como mínimo, ¿cierto? Y otra cosa que podríamos decir, mira que al virus, la mejor manera de definir un virus es una entidad biológica. Déjenlo ahí. Entidad biológica, no más. No se embolaten. Y cosas que no sean números también se les puede decir entidad biológica. Pues mira que por ejemplo esos obeliscos que surgieron últimamente, que son ARNs ahí circular que se encuentran en la sangre, pues todavía no se sabe realmente si logra capturar el metabolismo de alguna manera, pero por este momento no. Por este momento no. Digamos que el virus sí, porque el virus logra, un bacteriófago logra secuestrar, él tiene su información genética, la manera cómo secuestrar la maquinaria metabólica de la bacteria, y eso está asociado, es una entidad biológica, ¿cierto? Pero ahí se deja. Conjunto de células, un organismo es un conjunto de células. Les pregunto una cosa, ¿una célula de coli ustedes la llamarían un organismo? Sí, señor. Una celulita de coli es un organismo. Entonces ahí estamos hablando de seres vivos, ¿cierto? Que son caracterizados por ser individuos, ¿cierto? Son individuos, ellos van a tener, en este sentido, ellos van a tener la propiedad de replicarse ellos mismos. Tienen autonomía replicativa, por ejemplo. La E. coli lo puede tener, ¿cierto? Pero digamos, un cardiomiocito se puede replicar así porque sí no lo dice el medio en donde está, que es el organismo multicelular. No, ahí ya la autonomía se pierde. En ese sentido, lo que dice la vida. Ahí la señalización celular, que es a donde vamos a ir más adelante, es clave, ¿sí? La interacción con el medio ambiente. Entonces, en el organismo estamos hablando de un ser vivo individual.
Ese ser vivo individual va a tener una característica de que en esa, incluso esa sola célula va a tener propiedades, ¿cierto?, autorreguladas. Y él puede, por ejemplo, iniciar un proceso de división. Entonces, Uno multicelular ya no. Uno multicelular, alguna de esas células que se quiera dividir sola sin la autorización de sus vecinas no lo va a permitir. Entonces ya el organismo es todo el conjunto de células. ¿Sí? Una neurona no es un organismo. Una neurona hace parte de un organismo multicelular. Pero el organismo multicelular va a estar supeditado a las decisiones del conjunto. Comunistas, marxistas, madre. El organismo es los multicelulares. Bueno, ¿qué es una población? ¿Qué es una población? Vamos avanzando. ¿Qué es una población? una comunidad No me utilice el término, porque vamos para allá. ¿Qué es una población? Mira, aquí Sebastián usa el término de la siguiente pregunta. ¿Pero qué es una población? ¿Cómo? Muy bien. En este caso, una población es un conjunto de organismos, ¿cierto?, que viven y ocupan un espacio, ¿sí?, un área determinada. Entonces, la palabra clave es conjunto de organismos, y ya vimos que es organismo, ¿no? Conjunto de organismos que ocupan un espacio similar. Eso es una población. Y ahora viene la siguiente pregunta. ¿Qué es una comunidad? ¿Ah? Esa ya que bebe de papayita, ahí les dejé exactamente, la comunidad es el conjunto de poblaciones que están cohabitando en una misma región. Entonces pasamos, ¿sí ven? En una misma área. Dime. O sea, te lo aseguro que la gran mayoría de ellos van a interactuar, pero en este caso es un conjunto, es un conjunto de organismos que se encuentran en un área determinada, ¿sí? Todavía no le metamos el cuento de interactuar, pero sí que va a haber eso. Entonces, una comunidad, conjunto de organismos, conjunto de poblaciones. Población es un conjunto de organismos y ya vimos que el organismo pues es el individuo, ¿no? Entonces ahí ya vamos definiendo. Pues imagínense, y ahí viene la pregunta siguiente. Y esto es una pregunta que les hago ya dándole toda esta introducción. A la presentación habría sido bien de puta madre, pero como no me funcionó esto. Considera que la fisiología, ¿sí?, es transversal a los conceptos de organismo, población y comunidad. ¿Lo considera? Y ahí les tiro el dato que aquí nos habían dado una palabra clave, ¿no? Considera que organismo, población y comunidad, ¿cierto?, pueden de alguna manera tener a la fisiología como algo clave en todo esto. Digamos que fisiología ya sabemos qué es, ¿no? ¿No sabemos qué es todavía? ¿Han entrado en morfofisiología? ¿No vieron eso en biología? Digamos, la fisiología es... Es el funcionamiento de veces. Exactamente. La fisiología, en este caso la fisiología estudia la función y la mecanística de un sistema, en este caso del sistema celular, de los sistemas celulares. ¿Cómo funciona? ¿Cierto? ¿Cómo está funcionando esto? Y qué mecanismos regulan esa función, ¿cierto? ¿Cómo se mantiene usualmente en un tiempo, cómo se mantiene estable y cómo cambia, ¿cierto?, estas funcionalidades adentro de una célula. Profe, y también cómo interactúa entre distintos sistemas. Bueno, entonces ahí viene mi pregunta. ¿Sí creen que la fisiología puede tener de alguna manera que ver con esto que les estoy diciendo, con estas definiciones? Porque esas definiciones tienen algo bien bonito y bien interesante. Pues todo esto ha sido el proceso de la evolución. Justamente la evolución ha generado este tipo de complejidad. Aquí nos dice, sí, con C, ¿qué nota? Sí, es la clave para la comprensión de dichos conceptos y la relación entre ellos. Es esencial para comprender las características de los mismos. Pero entonces, ¿cómo?
¿cierto? ¿Cómo? Aquí está ahorita el profesor Germán al frente de ustedes contándoles toda la historia de lo que es el programa de fisiología, pero el profesor tiene un área de conocimiento, de experticia, que es la biología ambiental, la microbiología ambiental. La microbiología ambiental lo que está haciendo es estudiando comunidades microbianas en suelos. Por ejemplo, él tiene un proyecto en este momento que se estudia las comunidades microbianas en suelos del páramo y las compara con las comunidades microbianas en suelos de otras regiones a diferentes niveles altitudinales, y claramente se encuentran diferencias que son sustantivas, significativas. Se encuentra enriquecimiento de ciertas poblaciones bacterianas versus otras, dependiendo de la altura, dependiendo del tipo de suelo, dependiendo de los elementos que estén disponibles, ¿sí? Y esto claramente explica mucho, y se explica mucho desde única y exclusivamente desde la manera en que ellas se comunican, ¿cierto?, para regular su metabolismo homeostático, ¿sí? Esto es claro. El metabolismo homeostático, el metabolismo en general, pues va a definir el tipo de comunidad. Eso va a ser así, ¿cierto? Y entonces, la cuestión es que para esto que les estoy comentando, algo fundamental es que ellos se deben comunicar. Y esa fue la parte que le olvidó al ChatGPT definir. O sea que hay procesos de señalización celular. Esos procesos de señalización, la célula se manda información con otras células. Nosotros somos organismos multicelulares complejos y sabemos el papel que tiene la señalización, ¿cierto? En este caso, entre individuos, la señalización, ya vemos, ¿cierto?, a través de chat, a través de lo que sea, y cómo cambia eso el comportamiento de ustedes, ¿no? Eso les dan una mala noticia y ustedes inmediatamente se achicopalan, mejor dicho, les da depresión, todo lo que sea, o todo lo contrario, les dan una muy buena noticia, celebran, y eso puede involucrar que esa noche van a parrandear, conocen al hombre, a la mujer de su vida, y se arma el despelote, se casan, se separan, bueno, listo, pero la señalización es fundamental. Nosotros siempre creemos esa idea tan peregrina de que muchas veces se ve a las bacterias como organismos como individuos, pero que viven como individuos en la naturaleza, ¿cierto? Pero eso no es cierto. Están viviendo en comunidades. Nosotros vivimos en comunidades. Nosotros somos una comunidad. ¿Sí lo sabían eso, no? Lo sabían. Nosotros no somos nosotros. Nosotros, Homo sapiens, de genoma Homo sapiens, y eso lo vimos en biología molecular, ¿no es verdad? Yo les di una pequeña introducción de lo que es el holobioma, ¿recuerdan? Esa es la verdadera razón de ser nuestra. Nosotros, además de los genes nuestros, tenemos los genes de los microorganismos. En bioquímica veremos cómo los ácidos grasos de cadena corta, ¿sí lo han escuchado? Sí, el ácido acético, el ácido butírico, ¿sí? ¿Lo han escuchado? El ácido propiónico. Todos estos son ácidos grasos de cadena corta que son fundamentales para nosotros, pero, dato interesante, no los producimos nosotros. ¿Sí? Nosotros dependemos de que los microorganismos que tenemos, nuestra microbiota, los produzcan. Y cuando hay alteraciones de la microbiota, ¿sí?, nos tomamos un antibiótico, eliminamos la microbiota, perdemos los seres que están produciendo esos metabolitos, y hasta ahí llegamos. O sea, ahí empieza, eso puede ser una explicación de muchos mecanismos, por ejemplo, inflamatorios, que lo van a ver con la profesora Marta Lucía, ¿sí? El ácido butírico, yo no sé si ustedes ya lo vieron con ella en inmunología. El ácido butírico es un factor que puede inhibir las histonas de acetilasas, por ejemplo. Impactan directamente en la epigenética de la célula. ¿Sí? Es una cosa interesante. Realmente estos son datos que en nosotros se está generando pues un escándalo. Dios mío, en serio, las bacterias hacen todo eso, la microbiota, pero los microbiólogos hace rato habían descubierto eso. Lo que pasa es que es la idea de que como hemos aislado las bacterias, entonces se creen que y ellas pueden vivir solitas, muchas pueden vivir solas en un plato de cultivo, ¿cierto? Llegan, las ponen, ahí ven las colonias, entonces creen que ellas pueden vivir solas, pero las bacterias en el medio ambiente, ellas no están viviendo solas.
Ellas están viviendo en una comunidad. Y la comunidad, usualmente, la comunidad es una comunidad de intercambio de metabolitos. Es literalmente como hacemos nosotros a nivel mundial de intercambio económico, pues allá es de intercambio metabólico. ¿Sí? Bueno, tú me das este que es tu producto de desecho, este me sirve a mí, yo lo puedo utilizar, el hidrógeno que está produciendo acá, yo lo utilizo para generar este otro compuesto. Entonces todo el tiempo se están transando. La moneda de comunicación entre las células claramente son biomoléculas, son bioelementos que se pueden estar intercambiando unos con otros, ¿cierto? Y eso es lo que mantiene una comunidad estable, ¿cierto? Llega algún elemento externo al sistema, puede perturbar esto y se descompone, y ahí vemos, por ejemplo, que el ecosistema empieza a deteriorarse, y muchas veces el deterioro de un sistema puede ser por el deterioro de la comunidad microbiana que está ahí. Por eso es interesante, ¿sí? En los alimentos también. Esto es algo que un bacteriófago les puede infectar una bacteria de una comunidad, una bacteria clave, y se pierde toda esa comunidad y ya el quesito ya no le salía como era, pues porque se perdió esa bacteria por culpa del bacteriófago, pero las demás estaban ahí y ya no les puede funcionar. Bien interesante. Es realmente un concepto, un concepto holístico que vale mucho la pena que empiecen a pensarlo de cómo es el sistema intelectual. Entonces, la señalización celular. La señalización celular. En la señalización celular, por ejemplo, en los microorganismos se ve supremamente bien ejemplificada por el fenómeno de la autoinducción. ¿Sí lo escucharon ya, verdad? Es el fenómeno de la autoinducción en una especie que se llama Vibrio fischeri. ¿Sí? ¿No la han escuchado? Vibrio fischeri. Este Vibrio fischeri resulta que cuando empieza a llegar a cierta densidad de la población en un medio de cultivo, ¿sí? Empieza a generarse un mecanismo interesante que se llama la autoinducción, en donde empiezan a expresar unas proteínas que van a generar luz. Entonces estas son bacterias luminiscentes, pero única y exclusivamente cuando ha llegado a una densidad determinada. A esa densidad, la cantidad del autoinductor es suficiente para iniciar un nuevo proceso que está regulado genéticamente, que expresa las proteínas claves para que se induzca la luminiscencia. Y es bien lindo, eso lo vamos a ver. Esto que les estoy comentando, todo esto lo vamos a ver, pero el fenómeno de la autoinducción, pues finalmente dio la idea de que la densidad celular puede cambiar un programa genético fácilmente. Así que les digo que eso es muy interesante. Nosotros, en los sistemas multicelulares, la información celular, la señalización celular puede mantener a unas células en estado que se llama posmitótico, pero si esas células de alguna manera pierden la posibilidad de recibir esa señal, de interpretar esa señal, pues ellas reactivan su proceso de replicación y se empiezan a replicar incontroladamente. Y adivinen qué genera eso, por ejemplo, en nosotros: cáncer. El cáncer muchas veces es un proceso en donde alguno de los mecanismos, ¿no? Está el emisor, ¿cierto? Y está el receptor, ¿cierto? El emisor manda la señal, el receptor la recibe, interpreta y lo transduce hacia el interior de la célula. Y en ese caso no se divide. Pero si por alguna razón este receptor es incapaz de ser controlado por el emisor, o el receptor de alguna manera está actuando de manera autocatalítica, por ejemplo, sin tener la propiedad de ser apagado por el emisor, pues entonces los procesos que se van a generar aquí ya no dependen de lo que las otras células le digan. Y hasta ahí llegamos, hermano. Ahí llega el cáncer. ¿Cómo? Esa célula necesita reproducirlo constantemente. ¿Qué lo que busca? ¿Recibir la señal de algo? No, lo que pasa es que lo que te digo es que en los sistemas multicelulares estos procesos están muy bien controlados. Y cuando te dicen para de dividirte,
Si se retira la señal que te dice para dividirte, pues ellas simple y llanamente van a retomar el proceso de replicación y van a seguir dividiéndose incontroladamente. Ese es mucho el lío. Muchas de estas células, ellas tienen mutaciones, muchos de ellos en receptores, ¿sí? En algunos aminoácidos de esos receptores que lo convierten en permanentemente activo, ¿cierto? Entonces ya incluso si el emisor está ahí diciendo apáguenme, el receptor sigue trabajando sin ningún problema. Y ahí claramente el sistema va a fallar, ¿no? Porque esta célula se va a empezar a replicar, va a consumir fuentes energéticas y finalmente el organismo va a morir. ¿Sí? Las CAR T-cell. Sí, bueno, pero eso es un tratamiento inmunológico que lo van a ver con la profesora Marta. Son células quiméricas donde lo que manipulan es el receptor T, de las células T, que lo reconstruyen por métodos de ingeniería genética para que identifique ciertos patrones moleculares que tienen las células cancerosas y se vayan y lo busquen y las destruyan. ¿Sí? Pero son células T del sistema inmune adaptativo que con ese receptor lo que hacen es mandarlas hacia las células cancerosas, aprovechándose de unos patrones que no tienen células normales, las identifiquen y las destruyen. El problema es que esa terapia CAR-T, generarla es muy caro, más o menos $500,000 hacerse una CAR-T. Yo creo realmente, aunque es muy bonito y dicen que bueno somos nosotros para haciendo esa terapia, realmente no creo que sea la manera de atacar el cáncer. Si me apuras, yo creo que la manera de atacar el cáncer es con el metabolismo. Pues ya que me apuras, y de hecho no sé si hay alguno que vio bioquímica conmigo, uno de los seminarios que les puse fue cómo se puede controlar ahora el cáncer o cómo se puede controlar el cáncer atacando el metabolismo, porque hay algunas vulnerabilidades de las células cancerosas que curiosamente nos permite atacar justamente el metabolismo. Por ejemplo, lo que te digo, una de las terapias que se utiliza ahora para la leucemia linfoblástica aguda es inyectar unas enzimas que se llaman asparaginasas que vienen de las bacterias, ¿sí? Como lo dice el nombre de la enzima, asparaginasa lo que hace es destruir el aminoácido asparagina. Entonces se inyecta en la sangre de los pacientes una enzima de coli y esas asparaginas empiezan a cortar las asparaginas. Ustedes dicen, ¿y eso por qué? Porque resulta que las células, los linfoblastos tumorales, ellos carecen de la enzima que es capaz de sintetizar asparagina. La asparagina es un aminoácido no esencial en nosotros, pero en las células cancerosas se apaga, la síntesis de ese gen no se produce. Entonces estas células se vuelven dependientes de la asparagina, ¿sí? Entonces si tú le eliminas la entrada de asparagina con la asparaginasa, estas células van a morir. Entonces ese es el tratamiento de inducción que se le da a un paciente actualmente que tiene leucemia linfoblástica aguda, es inyectarle asparaginasa, ¿sí? Y esa asparaginasa pues lo que hace es, va a hacer depresión de la asparagina en la sangre. Los linfoblastos, como no pueden producir, generar asparagina de otro aminoácido que se llama el ácido aspartico, pues mueren. Mientras que las células normales, que también necesitan asparagina, ellas pueden producir asparagina por una enzima que es capaz de transformar el ácido aspartico en asparagina. Entonces mira cómo a través del metabolismo nosotros podemos regular y atacar fenómenos cancerosos. También se hace eso con depresión de metionina, ¿sí? También hay muchas vulnerabilidades metabólicas que se atacan, ¿sí? El problema del cáncer es que como es una enfermedad de nosotros mismos, a diferencia de una bacteria, ¿no? Una bacteria es relativamente fácil atacar con un antibiótico, digo relativamente porque los antibióticos siempre las bacterias le encuentran, gracias a esta vaina, son capaces de generar resistencia, pero
la lucha contra una bacteria en principio no fue tan complicada porque lo que atacó fue los procesos que son exclusivos de ella. ¿Sí? Nosotros no generamos pared celular, nosotros no tenemos el lipopolisacárido, nosotros no tenemos el peptidoglicano, nosotros no tenemos eso. Todas esas enzimas que son necesarias para producir una pared celular bacteriana fueron las que, o son las que han dado los antibióticos más exitosos. Pero dígame usted con una célula cancerosa. La célula cancerosa es una célula humana. ¿Qué vamos a atacar? ¿La topoisomerasa? No, pues porque vamos a atacar muchas de las terapias anticáncer que existen actualmente tienen los efectos secundarios porque atacan las células normales. ¿Sí? Entonces lo que nosotros ahora hacemos es buscar las vulnerabilidades metabólicas de estas células para tratar de afectar el metabolismo de ellas. Y de hecho aquí estuvo el año pasado un investigador de Illinois que nos comentó cómo ahora atacar las vulnerabilidades metabólicas de ciertos microorganismos como Vibrio cholera está llevando a la producción de una nueva generación de antibióticos que son bastante promisorios. Bueno, chicos, espero que para la próxima ya tenga la presentación, por lo menos que quede